Hola, Bienvenidos. así que en conexión. En este espacio vamos a abordar temas relevantes y significativos, que es el tema. TEA, más conocido como trastorno espectro autista. Tenemos invitados muy especiales, que es nuestra psicóloga Karina Caicedo. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado en esta entrevista. Agradecida con usted por compartir este tiempo en este humilde espacio donde vamos a abarcar muchos conocimientos tanto significativos y prácticos. Y la primera pregunta esperada por el público es: ¿qué significa en sí el trastorno de espectro autista? Bueno, este trastorno conocido como TEA es una condición neurobiológica genética que afecta a niños específicamente en sus habilidades sociales. Muy bien, entonces podríamos decir cuáles son las diferencias más significativas en diferentes niveles, es decir, tanto moderado, grave o leve. Listo, tenemos 3 niveles de autismo: grado 1, grado 2 y grado 3. El espectro, al mismo hecho de tener una amplitud de presentación, puede haber comorbilidad de síntomas que pueden llevar a el trastorno del TEA conjuntamente con otro tipo de trastorno, como puede ser una dislexia, puede ser un TDAH. Pero esto se va a poder evidenciar a través de la evaluación. Para poder saber qué nivel o con qué nivel de TEA estamos trabajando, necesitamos de una debida evaluación. Y podemos también hablar de la parte socioemocional. ¿Qué tanto se ve afectado el niño sufriendo este trastorno? Por supuesto, pues sus habilidades sociales son las que mayormente tienen dificultades. No pueden relacionarse con los demás porque no tienen ese control de emociones que normalmente tienen otros niños y se les dificulta interactuar con la sociedad. ¿Nos podría mencionar cuáles son los mitos más comunes sobre este síndrome? Uno de los principales que se encuentra a diario entre la sociedad es que los niños con TEA no pueden aprender, o a su vez que los niños con TEA no pueden expresar emociones, sentir. Entonces, esto como un mito que ha radicado un estigma social, ha generado que haya todavía más dificultad de interacción social en los entornos, ya sean educativos, familiares, sociales. De los años que usted tiene experiencia siendo educadora, ¿se ha encontrado en una sala de aula con un niño teniendo el trastorno de espectro autista? En la área educativa elemental básica, como es escuelas, no he estado frente a esa aula como docente, pero sí he podido establecer un contacto con un estudiante, bueno, de hecho 2 estudiantes que están diagnosticados por el neurociencias con TEA. Y pues la experiencia fue tratar de trabajar todo ese proceso que no se había dado después de la evaluación para que haya una mejor adaptación al nivel educativo al que iba a ingresar. Claro. ¿Nos podría ayudar con unas pequeñas intervenciones o apoyos a estas condiciones que se tratan en ámbitos educativos? ¿Cómo podemos intervenir? Bueno, hay muchos enfoques que hablan sobre el proceso adaptativo en la parte educativa, ¿no? Pero uno que se está fomentando muchísimo es el método de Montessori, que ayuda principalmente a las habilidades sociales del niño, que es lo que más se ve afectado en un TEA, el que pueda interactuar con los demás, pueda desarrollar habilidades y que no les fastidie el ruido, no les genere una intolerancia el contacto físico con los demás niños y pueda recibir esa parte afectiva que, aunque ellos no pueden identificarlas, puedan aprenderlas a reconocerlas. ¿Qué tanto le puede afectar la hipersensibilidad que pueden tener los niños en una aula de clase? Bueno, a ser vistos como niños no empáticos o niños no sensibles. Obviamente, por el hecho de que no tienen esta habilidad desarrollada, pues los otros niños pueden decir que son niños fríos.
y eso va a perjudicar a su desarrollo porque es lo que va a provocar el aislamiento por parte de los otros niños. Entonces nos podría indicar que la estimulación temprana es muy importante. Por supuesto, después de que el niño comience a mostrar los primeros síntomas, los criterios característicos que va a desarrollar una evaluación para dar un diagnóstico como el TEA, va a ayudar que la familia, a través de la estimulación temprana dentro del hogar, antes de la interacción social con el medio al cual se va a desarrollar, pueda mejorar en este niño la forma de cómo se va a relacionar con los demás. Muy bien, entonces, si hablamos de una intervención temprana y la evolución del niño, ¿cuáles serían los desafíos más grandes que puede presentar si esta estimulación no se presenta desde temprana edad? Aislamiento social, rechazo, estigma, muchas cosas negativas. El no estimular, el no informar a la familia, el que no se haga una debida evaluación al momento de poder evidenciar en su proceso de desarrollo neurobiológico que hay retrasos, que comienza a presentar ciertas características propias del autismo, como el aislamiento, como la intolerancia a los ruidos, como el contacto físico, visual, como el rechazo a las emociones. Eso va a generar un desafío grande, no solo para el niño, también para las personas que lo rodean. Muy bien. Nos recomendaría tanto en el aula como en casa. Estructurar rutinas y poder estimular a través de pictogramas para poder dar órdenes claras, precisas, porque tenemos que recordar que los niños con autismo no pueden diferenciar entre un sarcasmo, una broma y una verdad. Entonces, para ellos todo es verdad. Utilizar metáforas pueden perjudicar en su proceso de desarrollo de discernir una información clara. Entonces, utilizar rutinas y utilizar pictogramas para estimular tempranamente todo este proceso que los lleve a la independencia y a la autonomía sería una de las cosas que podríamos implementar dentro del aula de clase, fuera del aula de clase a nivel social y dentro de los hogares a nivel familiar. Entonces, por eso la triada es muy importante. Familia es base, escuela es el proceso de aprendizaje y sociedad es la aceptación y la inclusión a estos jóvenes que tanto lo necesitan. Muy bien, muchísimas gracias por esta humilde presentación sobre conocimientos muy significativos y relevantes sobre este trastorno. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto trabajar el día de hoy. El gusto es de nosotras. Como siempre lo decimos, psico de corazón. Gracias. Gracias, chicas. A continuación presentaremos a la especialista Carla Carrera, que nos hablará acerca de las intervenciones de TEA. Bienvenida, Máster Carla Carrera. Quisiéramos poder profundizar a fondo este tema que es el trastorno espectro autista. ¿Nos podría indicar o compartir ideas centrales sobre qué se trata este espectro? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a compartir desde mi experiencia en este tema. Bueno, cuando hablamos de el TEA como tal, sabemos que es un trastorno que tiene pues muchas variantes en este caso que van a depender exclusivamente del grado de funcionalidad que tengan cada uno de ellos, ¿no? Es un trastorno que básicamente afecta niveles de comunicación, de relación social, pero que no involucran en muchos de los casos, no está como que clarificado en que es un chico con un autista tenga déficit cognitivo, ese tipo de cosas no es parte del proceso como tal, pues, ¿no? Es un espectro, como su nombre lo indica, ¿no? Tiene muchas comorbilidades que tienen que ver con el lenguaje, la comunicación, muchas otras afectaciones, pero va a depender de las características del individuo, en este caso, de su grado también, pues, ¿no? Claro. ¿Nos podría mencionar algunos mitos sobre este trastorno espectro autista? Bueno, en realidad hay muchos mitos, ¿no? Que no se comunican, que son niños que están en una burbuja, que son personas que, también tenemos que ya porque un niño camina en puntitas es un niño autista, no necesariamente, ¿no? Hay muchos mitos que suelen o nacen o se dan por el desconocimiento, ¿no? De cómo abordar, de cómo observar, de saber si es que, o sea, no podemos diagnosticar
diagnosticar solo con decir que el niño camina en puntita o porque tiene un manerismo, ¿no?, propio de su autoestimulación. Pero en este caso, esos son algunos de los mitos. El creer que estos chicos no aprenden, obviamente no, eso no pasa. Tenemos niños autistas con memoria fotográfica, tenemos chicos con un nivel cognitivo superior, claro, eso depende, por eso les digo, de las características, porque es un espectro, podemos tener el mismo grado, la misma edad, el mismo año básico, pero mis características y manifestaciones conductuales, emocionales, sociales son muy distintas. Claro, en sus años de experiencia como docente, ¿ha tenido un caso de éxito que nos podría explayar? Bueno, en la parte terapéutica más bien, ¿no? Porque también me especializo en esta área, ¿no?, en la intervención individual. Actualmente nosotros tenemos un espacio acá en Quevedo donde atendemos chicos con este síndrome, bueno, con muchas necesidades educativas asociadas o no asociadas, y tenemos casos muy interesantes que bueno, dicen, no, es que ha tenido toda su vida y tiene una letra, porque por ejemplo tengo un caso de un niño con autismo que tiene una macroletra, ¿no? O sea, muy habilidoso en leer, comprender las sílabas, comprender la información, pero resulta que escribe, o sea, una letra la hacía en una hoja. Entonces, hemos procurado trabajar en actividades que tengan que ver con la parte de la parte sensorial, ¿no? Esta parte de estimular con los sentidos, el tamaño de las letras, grande, mediano, pequeño, y luego vamos acortando, y luego vamos acortando, y luego vamos acortando, y hemos logrado aproximadamente casi en un mes y medio, ¿verdad?, lograr un poco que la letra se vaya constituyendo dentro del espacio donde nosotros queremos que vaya la letra. Entonces, sí hay avances en los chicos siempre y cuando haya una sistematización, es decir, una estrategia organizada paso a paso, que es lo que quiero lograr. Yo quiero que él baje el tamaño de la letra. Claro, ¿cómo lo hace? Sabiendo y conociendo espacios, direcciones. Por ejemplo, trabajamos con alto relieve, todo lo hacemos en cuadrado. Por ejemplo, se le ha pedido a la escuela trabajar con cuadernos cuadriculados para que dentro del cuaderno cuadriculado pueda escribir lengua y literatura, porque lo que queremos es que él respete formas, respete lados, bordes. Entonces, sí hemos tenido esa experiencia, y bueno, también hemos tenido otras experiencias mucho más complejas, pero que no nos damos por vencidos, seguimos en el proceso, no hemos visto avances hasta el momento, pero por eso le digo, esto es un proceso, yo siempre digo que esto es como una lotería, ¿no? Va a depender del caso, va a depender de las características, del entorno, etcétera. Claro, ¿nos podría mencionar qué tipo de programas educativos y aprendizajes son más efectivos para el trastorno espectro autista? Bueno, no hay un programa efectivo porque en una estrategia no hay varitas mágicas, no existen programas efectivos que te digan va a funcionar para todo individuo, no, porque como te decía, como es un espectro y como cada ser humano es distinto y tiene características propias, aparte de espectro, ¿no? Hay situaciones conductuales que no tienen nada que ver con el espectro. Entonces, este tipo no hay como que un programa, ¿no? Pero sí hay estrategias. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar muchísimo en estimular la parte sensorial, el movimiento, el aprendizaje a través del juego, sea con autistas o sea con niños con autismo o sin autismo. Por ejemplo, estamos en niños no verbales, sí que es muy importante utilizar, por ejemplo, la economía, hay un sistema aumentativo de comunicación que se llama PEC, que es el que estamos aplicando en algunos de nuestros casos no verbales, porque nos hemos dado cuenta que no hay una comunicación, no hay por parte de la comprensión de esta información, entonces lo hacemos a través de estas fichas para podernos comunicar. Interesante su aportación. Me gustaría más que nos pueda explicar cómo funciona el cerebro de un niño con este aspecto. Bueno, es que hablamos ahora de la neurodiversidad, o sea, no podemos hablar del funcionamiento como tal, del autismo como tal, porque como les decía, cada niño es un mundo distinto y funciona de acuerdo a la estimulación previa que se le ha dado. Obviamente, como les decía, tú puedes tener el mismo grado, tú puedes tener el mismo grado que ella, la misma edad, están en el mismo año, pero
tu estimulación ha sido mucho más avanzada, has tenido más intervenciones, de esta quiero y de esta no quiero, porque a veces hay papitos que buscan de todo. Entonces, obviamente hay canales, hay lóbulos, espacios en nuestro cerebro que se van llenando de información por esas vías, a través de la estimulación sensorial, a través de la parte auditiva, visual, kinestésica, el movimiento. Entonces, funciona distinto en realidad, pero el funcionamiento de él tiene que ver mucho con esta parte de las afectaciones que tienen a nivel de la comunicación. Hay partes de su, hay lóbulos que se encargan de estos procesos, hay áreas del cerebro como la de Broca de Wernicke que obviamente están vinculadas carecen de estos procesos de estimulación o de acción dentro de todo ese contexto y dentro de toda esa diversidad que tiene el cerebro de información en realidad, ¿no? Claro. Bien, hablamos sobre de la niñez, pero si abordamos sobre el desarrollo en la adultez, ¿cuáles serían los factores o los desafíos más grandes que podría afectar? Bueno, dentro de la adultez pues ya tenemos obviamente otros elementos, ¿no? Aparte del aprendizaje, tenemos los estados emocionales, tenemos todo ese tipo de situaciones, el enamoramiento, si es que por eso les digo, va a depender de las condiciones y de las características del individuo, y si ese niño, ese adulto no ha sido estimulado, ¿verdad? Si es verbal, si no es verbal, o sea, va a tener los mismos desafíos comunicacionales si es que los tuvo en la niñez y no fue estimulado, pero uno de los desafíos que siempre tiene una persona con algún tipo de necesidades es el estigma, el estereotipo, lo que las personas pensamos del espectro, ¿verdad? No, que no puede, pobrecito. Entonces, eso es una de las situaciones a las que siempre se tiene que enfrentar la familia y esta persona como tal. Terminando con la última pregunta, Magíster, ¿de qué tan importante es la estimulación tanto en la familia como dentro de una aula? Bueno, es que es sumamente importante para el logro de la independencia de un niño, porque yo siempre le digo a mis padres, usted va a estar toda la vida, usted va a ser eterno, y si se muere mañana, ¿qué hace ese niño, ese joven que no es autónomo? Y lo mismo en la escuela, nosotros somos responsables mucho del proceso. ¿De qué me sirve pasar y pasar y pasar y pasar ese niño si cuando se gradúa de la escuela va a regresar otra vez a su casa? O sea, mi vocación como docente tiene que ir más allá de ver un individuo autónomo. Entonces, tiene que haber más que estimulación, educación para la familia y para la escuela. Le agradecemos infinitamente por su colaboración, por aportar conocimientos más relevantes sobre este trastorno espectro autista. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, qué bonito que hagan estos espacios para poder comunicar este tipo de temas tan interesantes. Claro que sí.